Bueno, hola, ¿me escuchan bien? ¿Se me escucha bien, Brandon? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, sí. Bueno, Sí, se escucha bien. perfecto. Alto. Bueno, entonces les doy la bienvenida a esta nueva reunión. Espero que estén bien, cuidándose, como todos. Vamos a ver si hoy yo le pedí a Brandon Palmada, que es no solo un compañero de ustedes, sino que es también representante de los alumnos en el consejo académico. Por eso está triplemente comprometido, y la verdad que le agradezco porque hay un montón de cosas, como esta, por ejemplo, que le pedí, que él fuese el administrador, porque ese tema que vamos a ver hoy, que es el concepto de derecho, es un tema que tradicionalmente funciona bien, la clase, en la medida en que ustedes puedan hacer la clase conmigo, aportando sus respuestas a aquello que yo les voy a ir proponiendo. Por eso ya quedamos con Brandon, que en algún momento cuando yo haga la pregunta, él los va a habilitar para que cualquiera de ustedes pueda responder. Sí. Dicen Sí, varios alumnos en el grupo que no se escucha, que ellos no escuchan. Ahí estoy viendo, puede ser un problema de configuración de ellos. Perdón que le interrumpa. No, hiciste bien. Si quieren me acerco más el micrófono de la tablet, pero en principio me decían que me estaban escuchando bien. No sé, Brandon, ¿qué te parece que hagamos? Puede ser que a veces esté mal configurado. Cuando entraste a la opción de que el audio salga por el dispositivo o por un auricular, por ahí lo tienen en auricular y no están usando auriculares, o al revés. Ahí está, por ejemplo, uno ya pudo, que es Valentín, si no me equivoco. Ok. Fíjate que puede ser que cuando hayas entrado te haya puesto el tema de que salga el audio desde este dispositivo. ¿Estamos como para seguir? En sí no tienen problema de continuar con la clase por una cuestión de que se está grabando, igualmente después se va a subir, así no perdemos tiempo. Bueno, si siguen teniendo dificultades, yo mientras voy hablando con los chicos que tengan las dificultades, pero para no hacer perder tiempo. Bueno, resumo lo que les venía diciendo, que es que en esta clase de hoy lo que vamos a hacer es acercarnos a lo que pueda ser el concepto de derecho. En general, uno pareciera que cuando te preguntan qué estudiás, y uno dice estudio derecho, y uno tuviese que contestar a la pregunta ¿qué es el derecho? Bueno, no existiese una respuesta, no digo fácil, pero al menos unívoca acerca de lo que el derecho es. Y esto es porque justamente es un tema central dentro de la asignatura, dentro de la carrera. Recuerdan que en la clase pasada yo les decía que esta era una asignatura que articulaba con el resto de las asignaturas que ustedes iban a ver durante toda la carrera. Y esto ocurre
porque depende del concepto de derecho que nosotros utilicemos, el camino que después vamos a recorrer respecto de cuestiones que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con el concepto de ciencia, y con la mirada que vamos a tener en la relación, o no, entre el derecho y la moral. Yo les pido que si alguno quiere interrumpir la clase, le avise por mensajito o como sea a Brandon, así yo paro y seguimos. Yo voy a estar viendo el chat, así que los que quieran, manden mensaje y yo los desmuteo. Perfecto. El tema es así, cuando en general nosotros pensamos en qué es el derecho, en por qué han querido estudiar esta carrera, hay una mirada consciente o inconsciente que tiene que ver con que uno estudia esto porque le interesa la justicia, porque quiere un mundo más justo, porque cree que hay cuestiones que se pueden mejorar y que el derecho fuese una herramienta para ello. Y cuando uno empieza a hilar fino, entiende que estos son deseos, algunos utópicos, algunos realizables, pero que lo primero que tenemos que hacer es descifrar claramente hacia nuestra propia visión del derecho respecto de si existe o no una relación intrínseca, y les hago el gesto que hago siempre en mis clases presenciales, es decir, una relación inescindible entre el derecho y la moral. Más allá de que las posturas con las que trabajamos son el jus naturalismo y el jus positivismo, que este tema les recomendaría que lo estudiaran por el libro de Nino, porque él lo distingue con mucha claridad y además supera un poco esta antinomia de la que hacemos uso más como fines o a los fines pedagógicos que a que exista alguien que sea totalmente jus naturalista o totalmente jus positivista. Pero sí empezar a explicar, por ejemplo, qué implica una postura jus naturalista. Quienes sostienen la postura jus naturalista están sosteniendo, primero, que existen principios universales y eternos de justicia, y que cualquier norma jurídica que vaya en contra de estos principios de moral y justicia, si quieren hacerlo más extensivo, hacen que eso no sea derecho. ¿Hasta acá vamos bien? Pregunta. Dijeron que sí. Mientras hagan así, interpretamos como que está bien. ¿Qué es eso? ¿Ok? Sí. Bueno. Estos principios universales y eternos de moral y justicia, les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál les parece que puede ser un principio universal y eterno de moral y justicia? Y les abro abrirles para que quien quiera contestar me diga uno. Genial, ahí está abierto. Ok.
abierto para que hablen. Profesora, ¿pero qué se entiende o qué sería o qué comprende el derecho que es un principio? Para responder, digamos, ¿qué significa la palabra principio para el derecho, para la justicia? Porque sin saber eso, no, digamos, se me dificulta responder cuáles serían los principios. Pero ¿qué es lo que toma el principio del derecho o la justicia como principio? ¿Ya puedo contestar, Brandon? ¿Sí? ¿Ya puedo contestar? Sí, sí. Ok. Bueno, cuando hablamos de principios, a diferencia de cuando hablamos de normas, estamos hablando de un enunciado relacionado con la moral que no tiene una comprobación del tipo de las que pueden tener unas normas. Para hacerlo, por ahí, porque veo que se complica con, no con tu pregunta, se complica con el ida y vuelta. En general, quienes adhieren al justnaturalismo consideran que hay principios universales y eternos. Vamos a uno cualquiera. El derecho a la vida. Alguien dice, bueno, hay un principio que sería el derecho a la vida, que es universal y eterno. No hay, no hay modelo o sistema, modelo jurídico, que no tome el principio del derecho a la vida. Frente a este planteo, la respuesta, en realidad, nos complica mucho este principio. Primero plantearnos si estamos hablando del derecho a la vida o si estamos hablando de la obligación de vivir, si es un derecho o si es un deber. ¿Por qué? No solo porque a lo largo de la historia hay muchas sociedades que no lo han tenido, sino que hoy hay muchas sociedades que no lo tienen. Es decir, un sistema jurídico que acepta el aborto, podríamos decir que frente a quien sostiene un principio como derecho a la vida, podría no estar de acuerdo. Si es un sistema en el cual se acepta la pena de muerte, estamos diciendo que en determinadas circunstancias el principio del derecho a la vida se cae. Claro. Porque si hay un verdugo que ejecuta una pena de muerte, no está cometiendo un homicidio, sino que está cumpliendo la ejecución de una sentencia que ordena matar a alguien por la acreditación de la comisión de un delito, por ejemplo. Si hay un sistema que prevé, como en muchas sociedades cada vez más, que se acepta la eutanasia, es decir, la posibilidad de que una persona, por cuestiones de enfermedad, pueda detener un tratamiento o pueda, incluso en una eutanasia activa, pedir que se lo desenchufen o que no se lo reviva artificialmente, o incluso que se le administre algo, alguna droga, para que su organismo deje de funcionar, entonces tampoco sería un caso de un principio universal y eterno. Lo mismo si pensamos un país o un sistema que acepta que se
es legal la guerra, y que en una guerra uno no solo mata por defenderse, sino mata porque el otro es un enemigo, entonces ¿dónde está el principio del derecho a la vida como universal y eterno? ¿Hasta acá me van siguiendo? Hagan Pero ahí así, no así. tendría, pero ahí no tendría derecho ni a la libertad ni a la vida, en ese caso. Por ejemplo. O sea, ahí voy. Si pensamos en el principio del derecho a la vida, se cae por donde lo miremos. Porque hay muchos sistemas que sostienen, y estoy hablando de sistemas democráticos, no estoy hablando de regímenes ni de dictaduras, estoy hablando de derecho democrático, donde una sociedad a través de sus representantes decide aceptar determinadas normas que irían, en teoría, en contra de estos supuestos principios, porque entonces una norma que autorizase el aborto, por ejemplo, el aborto después de los 3 meses, pongamos, sería una norma que como no respeta los principios universales y eternos, entonces perdería su validez, su calidad de norma, porque la relación entre moral y derecho es inescindible. Otro principio que generalmente tiramos sobre la mesa en estos casos es pensar en la libertad. Ahí, como ustedes bien saben ya, libertad es una palabra bastante vaga, bastante ambigua incluso. ¿Por qué? Primero porque tenemos que situarnos en la posición de darnos cuenta que la libertad no es solamente la negación de la esclavitud. Uno podría decir, bueno, la sociedad, parte de la sociedad mundial, ya no acepta la esclavitud. Bueno, también esclavitud es una palabra muy vaga, porque uno sabe, lo ve en literatura, lo ve en el cine, lo ve en la televisión, la cantidad de gente que es trasladada contra su voluntad y sometida a trabajo que justamente llamamos trabajo esclavo, personas a las que con mayor o menor, de acuerdo a cómo querramos armar el cuadro, no tienen documentos, son indocumentados, no conocen el lenguaje, y los tenemos inclusive en nuestro país. 2 por 3 vemos en televisión estos talleres donde tienen extranjeros, vecinos, latinoamericanos, que los tienen en talleres en Buenos Aires haciendo ropa para locales de muy buenas firmas, ¿no? Y los tienen hacinados, no reciben un sueldo, por comida, no tienen documentos, duermen ahí mismo. Bueno, si eso no es esclavitud, no tenemos que pensar en la época de los romanos para apreciar si hay una relación ahí consensuada de un trabajador o si hay una relación de esclavitud. Pensemos en los casos de trata, que es lo mismo. Es decir, creer que una norma tiene que estar, que va en contra de estos principios, no es derecho, estaríamos en situaciones de tener que decir que hay muchas normas que
que atentan contra ese principio. ¿Pero y por qué atentan contra los principios? Atentan contra los principios porque es muy difícil determinar cuáles son los principios. Y es muy difícil, primero, porque todo principio en general tiene una vaguedad que nos hace muy difícil determinar si ese principio se aplica o no se aplica, y en todo caso, ¿qué quiere decir? Cada uno de nosotros tendrá su propio criterio al respecto. Vamos a ponernos a pensar un poquito. Pensemos en el criterio de libertad. ¿Cuántas veces escuchamos y alguna vez lo hemos pensado hasta que reaccionamos, ¿no? Bueno, yo no sé, las mujeres que ejercen la prostitución, ¿por qué no dejan? ¿Por qué no se van? Y no estamos hablando de por qué no dejan o por qué no se van por una cuestión contingente de si tienen acceso a agarrar un bulto e irse caminando de un lugar. Estamos hablando del dominio psicológico que hace que uno pierda lo que es la libertad. A veces por mucho tiempo, a veces por siempre, a veces uno mismo puede terminar convencido de que está haciendo lo que quiere. ¿Quién sabe si está haciendo lo que quiere o realmente está siendo manipulado desde todo punto de vista? De modo que la libertad tampoco es un principio por el cual uno pueda decir realmente una norma que vaya contra eso. Es una norma que tiene que perder su calidad, pongámosle, jurídica. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Vamos? Sí. En el libro de Nino, que les recomiendo en esta parte del concepto de derecho, Nino ha hecho algo fantástico que es armar con fines pedagógicos, suponer, hacer un análisis lingüístico y conceptual respecto de lo que fueron los juicios de Nuremberg. Es decir, Brandon, ¿me están escuchando bien? Sí, la escuchan bien. ¿No? Ok. En los juicios de Nuremberg, como ustedes bien saben, y si hace falta está bueno, aunque sea ver alguna peli o aunque sea googlear un poco de qué se trata, si es que no lo saben, o hablarlo con sus familias, que seguramente por una cuestión etaria ya lo tienen más claros, fueron juicios que hicieron los aliados, es decir, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, a los jerarcas nazis. En ese juicio, donde fueron condenados los jerarcas por las atrocidades, genocidios cometidos, creando allí la figura de delitos de lesa humanidad, criterio que después, ustedes saben, se utiliza aquí respecto de lo ocurrido en la dictadura militar del 76 al 82, finales, mediados del 83. Ahí Nino juega con los criterios respecto del justnaturalismo y del justpositivismo. Porque así como dijimos que con el justnaturalismo existen principios universales de moral y justicia, y cualquier norma jurídica que no se adecua a ellos pierde su validez, el justpositivismo lo que plantea es, bueno, a ver, seamos serios. ¿Nosotros qué estudiamos en la Facultad de Derecho? Estudiamos
básicamente un sistema jurídico compuesto por normas que se aplican más allá de que respeten o no algún principio, que además me resulta tan difícil de definir, que lo único que me importa es que el derecho es lo que llamamos el derecho positivo vigente, es decir, un conjunto de normas vigente en un tiempo y lugar. Eso es derecho, en términos generales, para un positivista. Es decir, para un ius positivista no hay relación entre derecho y moral. ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué pasa en el juicio de Nuremberg? Ustedes acá, estaría bueno que pudieran ponerse, y se los propongo, no para hacerlo ahora en clase, como podríamos hacerlo en la presencial, porque todavía las herramientas nos limitan un poco, estaría bueno que ustedes pudiesen ponerse en el lugar del fiscal que acusa a los jerarcas nazis, algunos, y otros ponerse en el lugar, triste, pero el lugar al fin, del defensor de los jerarcas nazis, porque como en todo juicio, más allá de lo que uno pueda suponer o pensar del juego político que siempre aparece en estas cosas, los imputados tenían garantizado su derecho de defensa. Claramente, el fiscal, si ustedes fueran fiscales y se pusieran a pensar, ¿yo qué haría? Bueno, yo les imputaría los delitos cometidos por ellos y en su cabeza por todos los quienes ejecutaron esos delitos, por genocidio, muerte, laceración, por todos los desastres, la vergüenza que hicieron. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Muy bien, Sí. perfecto. Y ahora, es decir, el fiscal lo que haría, lo que tendría en su cabeza es decir, ¿qué es el derecho? Derecho supone una relación y un naturalista entre moral y norma, entre moral y derecho. Pónganse ahora a pensar si ustedes fuesen los defensores de los jerarcas. Bueno, ahí lo primero que ustedes harían es echar mano a lo que dice el sistema jurídico alemán, por lo menos a lo que decía en esos momentos. En una sociedad que estaba presidida por un canciller, que era Hitler, que fue elegido en algún momento democráticamente, y que dictó una serie de normas que en realidad los jerarcas lo que hicieron fue cumplirlas. Sí, si la norma jurídica dice que hay que exterminar a determinadas personas, quien lo hace está cumpliendo una norma. Esto decía la defensa. Claramente, diría Nino, con una mirada ius positivista. El derecho es un conjunto de normas, acá había una norma que obligaba a hacer tal conducta, yo hice tal conducta, yo actué bajo las normas vigentes en ese momento y en ese lugar. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Claro, si tuviéramos que hacer como son los sistemas sajones, sobre todo del cross-examination,
sea, de la doble, la doble cita, el doble interrogatorio, y le diéramos la palabra al fiscal, el fiscal lo que diría es algo así como, pero escúcheme, ¿cómo usted me va a decir que matar a una persona por el solo hecho de su religión, su piel, su clase social, su etnia o lo que sea, es derecho? ¿Cómo va a ser derecho exterminar a los judíos? ¿Cómo va a ser derecho exterminar a los homosexuales o exterminar a la gente de color? Eso no es derecho. Derecho es otra cosa. Es decir, lo que hace Nino con esta, que me parece tan interesante y tan claro para nosotros, es ver cómo el fiscal es claramente alguien que concibe el derecho desde un punto de vista naturalista, y los defensores entienden el derecho con una postura positivista. ¿Vamos bien? Es decir, uno dice, mire, si a mí me dicen que tengo que pagar esto de impuesto, hay una norma, estoy obligado, lo pago, no me importa si es moral, no es moral, si es ético, si no es ético. Es una norma, está vigente, la tengo que cumplir. ¿Vamos bien? Y un naturalista dice, no se puede llamar derecho una norma que vaya en contra de determinados principios de moral y justicia. Frente a esto, Nino después les plantea una tercera posición que es la propia de él, un poco para salvar esta distancia, pero claramente me parece que lo importante es reflexionar que ambas posturas respecto de qué es el concepto de derecho tiene problemas y consecuencias. ¿Cuáles serían los problemas del positivismo? Bueno, si entonces cualquier cosa es derecho, basta que esté anotado, escrito en una norma que ha sido aprobada conforme lo determina la Constitución del país y que tiene un plazo y está vigente y la gente la cumpla, es derecho. No importa qué diga. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál es el precio del naturalismo? Fíjense que el precio del naturalismo es también alto. Los costos que tengo que pagar son también altos. ¿Por qué? Porque ¿qué suponemos nosotros? ¿Cuáles son los principios de moral y justicia que nosotros imaginamos? Bueno, son los principios de moral y justicia, con sus más y sus menos, occidentales, judeocristianos, los nuestros. Pero en el Islam también son naturalistas. Porque así como nosotros creemos en otro principio como puede ser la igualdad entre el hombre y la mujer, ellos de una manera naturalista también creen que existen principios, y en esos principios la mujer no es igual al hombre. Estoy hablando de algunos territorios y de algunas concepciones respecto del Islam, no estoy hablando de todos.
Lo pongo como ejemplo. Quiero decir, Ahí está funcionando un poco si trabado. alguno de ustedes de algún lugar del Islam, repito, Sí, los últimos 10 segundos, 15 segundos, si puede repetir. sí, cómo no. ¿Hasta dónde? No sé. Bueno, estábamos en que cuando nosotros pensamos en cuáles son los principios universales de moral y justicia, estamos pensando en los principios de nuestra sociedad occidental, judeocristiana, ¿sí? Y entonces, ¿qué pensamos en la igualdad, la libertad, la vida? ¿Ok? ¿Vamos mejor ahí con los tiempos? Sí. Ok. Pero alguien de algunos territorios, no de todos, pero algunos territorios y algunas comunidades del Islam, por ejemplo, sostienen que no existe el concepto de igualdad entre el hombre y la mujer como lo vemos nosotros. La mujer tiene un rol distinto, la mujer camina detrás del varón. Por decir los más leves, si se puede decir. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Se escucha, Brandon? Sí, se escucha perfecto. Ahí Walter Jofre tenía una pregunta. ¿Cómo no? Mi pregunta era si hoy en día, en un caso práctico, al derecho también lo podemos ver del positivismo o el naturalismo. Hay algo ya definido. Bueno, mirá, el ejemplo que podemos trasladar el ejemplo del juicio de Nuremberg a los juicios de lesa humanidad que se están llevando a cabo todavía en nuestro país. Pero podemos encontrarlos en muchos lados. Por ejemplo, habrá alguien que te cuestione que un impuesto a la riqueza a partir de quien tiene más de $100.000 sea justo o injusto. Alguien te podría decir, bueno, el impuesto a la riqueza puede ser a partir de un monto más grande, no de $100.000, por decir el equivalente, porque quien tenga una casa estaría ya teniendo que pagar el impuesto, y eso sería injusto. ¿Se entiende? Sí, dijo que Es sí. más, ok, podría ser otro ejemplo. Uno podría decir, bueno, la asignación universal por hijo que sea de 5.000 pesos es injusto, porque con 5.000 pesos no se paga ni la leche. Y otro te podría decir, lo injusto es que la gente reciba la asignación. Es decir, las miradas éticas o morales son tantas que por eso es tan difícil determinar cuáles principios sí son y cuáles principios no son. Obviamente, los filósofos trabajan muchísimo este tema y hay muchos otros criterios que puedan refinar el concepto. Pero la idea es mostrarles a ustedes qué criterio termino utilizando para poder entender qué es el derecho, cuál es el concepto de derecho. Piensen ustedes que seguramente todos tenemos cierta noción de que la libertad es un principio universal y eterno, más allá de todo lo que antes hablamos acerca de las dificultades que suponen decir cuándo alguien es libre para hacer algo. Piensen ustedes
comunidades o sociedades como China, que hasta hace un par de años, que las parejas tuviesen más de un hijo, entendiendo que si no ejercían cierto control de natalidad, no les iba a alcanzar el espacio que tienen para albergarlos. Y fíjense ustedes que además, no solo es el tema de la libertad de cuántos hijos puedo tener, la única posibilidad de poder tener otro hijo más era si el primero había sido mujer. Así que pensemos en la libertad, en la igualdad, en los derechos de procreación. Piensen ustedes en las comunidades que todavía hoy en África plantean como moral, o al menos ético, o ambos, para sus sociedades, que las niñas a los 13 o 14 años sean circuncidadas. Ustedes saben que hay todavía sociedades en las africanas que por su propia moral tienen que hacer la ablación del clítoris de las adolescentes. Y es moral para ellos. O aquellas sociedades que la mujer infiel es muerta por lapidación, pedradas. Estos ejemplos los traigo porque tras la dificultad de cuáles son los principios, de definirlos, está la dificultad de que nosotros pensamos que en el último de los casos, los principios son los de nuestros tipos de sociedad, insisto, occidentales, judio-cristianas, con gobiernos democráticos, y resulta que hay muchas sociedades que tienen principios morales diametralmente opuestos a los nuestros. Y si yo o alguna de ustedes se cruzara con una mujer del Islam y ustedes le dijesen, pero no, vos tenés que entender que está violando tu igualdad, que vos camines detrás del varón, lo más paradójico sería que esa mujer nos diría, no, la equivocada sos vos, que querés tener un rol distinto. Y nosotros diríamos, no, la ley dice que nosotros somos iguales ante la ley, varones y mujeres. ¿Saben lo que nos diría la otra mujer? Nos diría, no, querida, vos me hablás de una ley, a mí me lo dijo Alá. Mi fe me lo dice. Entonces, así como por un lado uno dice, no todo moral en algunos casos, pero generalmente escrito, vigente en un tiempo y lugar, o sea, derecho positivo puro, implica que esas normas sean adecuadas y cumplan con principios morales. También del otro lado tenemos los otros problemas. Definirlos, y en todo caso, no tenemos un método en ciencias sociales que nos permita a nosotros decir cuándo un principio es verdadero o es falso. Dicho esto, uno podría decir, pero entonces, profe, ¿no hay solución? Bueno, uno podría decir, el problema de las normas, del concepto positivista de normas positivas, vigentes en un tiempo y lugar, está en, básicamente, quién las redacta. Porque el positivista no dice que no hay moral en las normas, en la creación de las normas.
Si nosotros tenemos legisladores con principios para esta sociedad, no va a dictar normas en las que se promueva la desigualdad. Va a dictar normas, por ejemplo, que promuevan la igualdad, va a dictar normas que eliminen cualquier tipo de tortura, que favorezcan la participación de las minorías, que respete al distinto. No es que no exista moral para el ius positivista, y por eso ustedes van a ver que hay varias clases de ius positivismo. Lo que el positivista dice es, yo no puedo decir que porque la norma no respeta mis principios morales, no es norma. ¿Se entiende? Yo creo que cuando ustedes lean bien el tema, y por ahí, sobre todo si se ponen a pensar seriamente, introspectivamente en estas cuestiones, les va a resultar como más claro. Porque nosotros entendemos que la lapidación de una mujer es una cosa horrenda de algunas sociedades africanas en general, pero tenemos relaciones políticas con ellos, tenemos tratados de comercio, y les vendemos cosas, y les compramos cosas, o sea, está todo mal, pero el vínculo lo seguimos teniendo. También es cierto que la movilidad internacional ha logrado que en muchos casos algunas mujeres pudieran ser salvadas de la lapidación. Hace poco lograron, si no quitar, morigerar el tema de que las mujeres no sean circuncidadas. Son avances que se van dando, pero insisto, avances que se dan desde un punto de vista social, pero que no impiden que si le podemos vender cosas, lo hacemos, y que los diamantes, los manchados de sangre, se siguen vendiendo igual, en New York y en todo el mundo. Digo, como parte de nuestros propios dilemas como sociedades occidentales, porque cuanto más le podamos vender soja a los chinos, más contentos estamos, ¿no? Más allá de que no nos gusten el sistema de no libertades que tienen los ciudadanos, y más allá de que muchos estudiantes, inclusive nuestros, van a estudiar a universidades chinas, ¿sí? ¿Hasta acá cómo vamos? Vamos bien. A ver si alguno, les doy la palabra, si alguno me quiere hacer alguna pregunta sobre esto, una pregunta o una reflexión, no tiene por qué ser que me pregunten algo, sino que quieran hacer algún aporte. ¿Les podés dar la palabra, Brandon? Sí, les doy la palabra o se las puedan dar ellos. Pero de última Bueno, que por el chat y yo les doy la palabra. Bueno. Para ser ordenados. Ok. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, perfecto. Yo quería hacer una pregunta acerca del libro. ¿Por qué tanto en el libro de Portela como en el libro de Nino se trata del iusnaturalismo? ¿Tendríamos en cuenta los dos o más nos tiraríamos para el lado de Nino? Te contesto. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos libros. De hecho, el doctor Portela, que ha sido el titular de la cátedra, su concurso para ser titular, uno de los jurados fue Carlos Nino. Se conocen, yo también tuve la oportunidad de conocerlo. Cualquiera de los dos va a tener el mismo enfoque.
A mí lo que me gusta de Nino es que me parece que así como Cortella es mucho más claro para escribir, y Nino es más enrevesado, el ejemplo del juicio de Nuremberg me parece que es un ejemplo que es importante para entender. Y entonces, pueden utilizar cualquiera de los dos. En todo caso, si quieren, estudienlo por Cortella, pero péguenle una mirada al tratamiento que del tema concepto de derecho hace Nino respecto del juicio de Nuremberg, que no es el juicio real, sino que es, él se imagina respecto de lo que pasó, él toma una mirada lingüística, una mirada de concepto de derecho, ¿sí? Sí, gracias. De nada. Pregunta, o sea, una pregunta. Si yo tendría que responder tanto para el jus naturalismo o el jus positivismo, la relación entre derecho y moral. Sí. En cuanto al jus naturalismo, yo diría que sí existe una relación entre derecho y moral, y el jus positivismo, digamos, dice que no necesariamente, o sea, no siempre se va a recurrir a la moral en el derecho. O sea, no la desconoce, dice que no siempre, no necesariamente, no siempre. O sea, no la descarta, pero no en todos los casos. No, digamos, no dice, no hay una relación. La clave, a ver, no me quiero anticipar a los 3 segundos. La clave es que para el jus naturalismo, la relación entre derecho y moral es inescindible. Es así, no se puede separar. En el jus positivismo hay una separación entre derecho y moral. Lo que no significa que todos los jus positivistas sean amorales o no tengan un concepto de moral. Simplemente que al momento de definir qué es derecho, en los jus naturalistas la relación es inescindible, no se puede romper, al punto que si se rompe no es derecho. Y en el jus positivismo no existe una relación de ese tipo entre el derecho y la moral. ¿Está? Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, reflexión o comentario? En cuanto al ejercicio que usted planteaba de los juicios de Nuremberg, digamos, la primera era que el fiscal tomaba una postura jus naturalista, ¿no? Y en este caso, los defensores, una mirada jus positivista. Claro. Y si la hiciéramos al revés, y al digamos, hubiera funcionado el juicio. ¿cómo? No se escuchó bien, se escuchó medio entrecortado, perdón. Sí, no, está bien. Que al revés, si el defensor hubiese sido jus naturalista, no hubiera podido defenderlo. Porque, ¿cómo iba a defender principios? Él no podría defender. Y si fuese natural jus positivista, el fiscal no podría acusar, porque ellos lo hicieron de acuerdo a lo que decían las normas de su sistema. Si la norma dice... claro, está bien, de acuerdo a las normas vigentes. Claro, la norma vigente en Alemania en ese momento, la tortura o la persecución de las personas en tales condiciones era legal. Entonces, la única forma de juzgarlos es diciéndole, no puede ser legal eso. Por eso es jus naturalista. Esto no es derecho, no me diga que usted cumplió una norma. Usted no cumplió ninguna norma. No hay una norma que
puede hacer derecho si obliga a torturar. Que es lo mismo que pasa en los juicios de lesa humanidad. Les reitero, concepto que nace a partir del fin de la guerra. Y en el caso del defensor, dice, mire, mi cliente lo único que hizo fue cumplir con las normas, agárresela con el que hizo la norma, cámbienla, no se la agarre conmigo. ¿Sí? Como si hoy en día alguien quisiera juzgar determinadas conductas pensando en que son impropias. Bueno, lo dice la ley. ¿Qué quiere que le diga? Cambien la ley. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien, creo que ya no tenemos límite de tiempo porque si no ya se hubiera cortado. Así Ok. que Bueno. le podemos seguir hasta cuando usted quiera. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Porque ahora tengo otro asunto por otro tema. El tema sería el siguiente. ¿Qué es lo que estamos viendo en esto? Es el concepto. ¿Cómo? Ahí se cortó desde donde estamos viendo, se cortó. Ok. Estamos viendo qué es el derecho, cuál es el concepto de derecho. Muy bien. Frente a esta pregunta, tenemos en principio dos grandes respuestas de dos escuelas distintas que se contraponen, digamos, y que han dado origen a un montón de otras escuelas que morigeran un poco este antagonismo entre ius positivismo y ius naturalismo. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Una postura, el ius naturalismo, considera que para hablar de derecho tenemos que hablar de un concepto de derecho que esté relacionado con que no es, que no respeta principios morales, no es derecho. ¿Vamos? Perdón Sí. que corte, pero a partir de hablar de derecho se cortó. Ok, vuelvo. Para derecho, en principio, tenemos dos grandes posturas acerca de lo que el derecho es. ¿Vamos bien? ¿No se cortó? Va bien. Okay. Una postura, el ius naturalismo, dice que la relación entre derecho intrínseca, que no se puede romper nacional, digamos, o por el órgano que le corresponda, si esa norma no se adecua a principios de moral y justicia, no es norma, queda fuera del sistema. ¿Vamos bien? ¿No se cortó? La otra postura contrapuesta, que es el ius positivismo, plantea que no existe una relación inescindible entre derecho y moral. Entonces, derecho es un conjunto de normas vigentes en un tiempo y lugar. No habla ni de eterno ni de universal. Un conjunto de normas en un tiempo y lugar. ¿Vamos bien? ¿Se cortó?
No, no, va bien ahora. No, ok. Entre estas dos posturas, que a su vez tienen varias vertientes, tanto el naturalismo tiene las propias como el positivismo, se da un juego de otras variantes. Nino propone una, los filósofos, digamos, de mitad del siglo XX para acá, trabajan muchísimo respecto de estas cuestiones, pero vagamente podemos decir que existe una mirada que dice que la relación entre derecho y moral es inescindible, y las que dicen que van por carriles separados. En este caso, lo que uno podría decir es, lo que un positivista a ultranza diría es, bueno, que quienes dictan las normas se preocupen de hacer normas que sean lo más adecuadas posibles a esta sociedad. Y entonces no va a haber problema entre norma jurídica y las normas morales. Pero ocúpense los legisladores. Si ya hicieron la norma y la norma está vigente, derecho es. ¿Está? Bueno, vamos a preparar. Ustedes ahora van a tener un trabajo práctico que desarrollar, que va a estar abierto a partir del 16. Y el lunes que viene, si les parece bien esta hora, y si quieren que sea un rato más tarde, yo estoy en mi casa, o sea que no tengo problema en hacerla a la 1 si quieren. Hacemos otra clase más, ya trabajando sobre normas. ¿Les parece? ¿Se escuchó, Brandon? Sí, sí, les parece bien a la mayoría. Pueden hablar lo Sí, que sí. quieran. Bueno, entonces cualquier cosa me pueden escribir, me mandan un mensaje por la plataforma, si hay que aclarar algo, si tienen alguna duda, y por lo pronto nos vemos el lunes. Díganle después a Brandon qué horario les queda mejor y lo hacemos a las 12 o a la 1 o al horario que mejor les resulte, ¿eh? Y bueno, pásenla lo mejor posible.